Hoy les traigo un ejercicio en donde tenemos que levantar una carga. Vamos a suponer que es una plancha de acero, vamos a suponer, ¿ya? Solamente para fines del ejercicio. Entonces, aquí como verán, esta plancha de acero está sostenida en 3 puntos por 3 eslingas, que a su vez cada eslinga coincide con la otra eslinga en el punto de unión, que aquí vamos a suponer que está el gancho, ¿ya? Aquí yo le he puesto nombre al punto de unión donde está el gancho, le he puesto A. Aquí a esta eslinga le he puesto B, a este punto le he puesto C y a este punto le he puesto D. ¿Qué es lo que queremos hacer? Obviamente sacar la tensión en cada una de las eslingas, ¿ya? Recuerden que la tensión es la fuerza de reacción al peso. El peso está tirando todo hacia abajo, ya desde el punto llamado centro de gravedad, ya. Como el peso tira todo hacia abajo, en cada una de las eslingas hay una reacción a través de todo el cuerpo de la eslinga, ya. Una reacción a través de todo el cuerpo de la eslinga debida al peso. Esa reacción es hacia arriba en este caso porque el peso me está jalando hacia abajo, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo, como a esta eslinga yo le he puesto B, quiero sacar la tensión en B. A esta eslinga le he puesto C, entonces voy a sacar la tensión en C y la tensión en D. Antes de comenzar a realizar este ejercicio, les voy a aclarar que esta forma de resolver es una de millones y millones de formas que pueden encontrar, ¿ya? Ustedes lo resuelven de la forma que les es más cómoda o la forma que le entienden mejor. Yo lo voy a hacer de esta forma. Obviamente en sucesivos videos vamos a ir viendo otras formas más, ¿ya? Ahora, yo tengo aquí mi carga, que si la veo de arriba es vamos a decir un rectángulo, ¿ya? O sea, es una carga regular. Fíjense aquí que a esta carga yo le he puesto ejes. Este va a ser, no lo voy a hacer con esto, fíjense bien a la mitad, le he puesto mi eje que lo voy a llamar eje X, desde el punto de origen o centro de gravedad hacia la izquierda. En este caso, hacia la izquierda va a ser el X positivo, hacia la derecha el X negativo. Fíjense acá que yo le he puesto mi eje Y igual del centro de gravedad, en este caso hacia, bueno, no sé cómo lo toman ustedes, pero yo lo tomo hacia la derecha, va a ser mi eje Y positivo, del centro de gravedad hacia la izquierda mi eje Y negativo. Y fíjense que aquí ya estamos hablando de 3 dimensiones, ya no es tan fácil como cuando hablamos solamente con 2 eslingas, que ahí eran 2 dimensiones. Fíjense aquí que me aparece otro eje, el eje que va hacia arriba, que yo lo llamo eje Z o eje de altura. Un eje, fíjense, va a ser de longitud, otro de ancho y otro de alto, ¿ya? Entonces, como siempre, yo estoy suponiendo que esta carga está en equilibrio, lo que quiere decir que una vez ya fue levantada la carga, no se mueve ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo, ni para el fondo, ni hacia adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria de fuerzas totales es igual a 0.
¿Y cuáles son las fuerzas totales? La sumatoria de fuerzas en el eje X más la sumatoria de fuerzas en el eje Y más la sumatoria de fuerzas en el eje Z. Recuerden que en los anteriores videos, cuando manejábamos solamente dos eslingas, solo tomábamos el eje X y el eje Y como referentes. Ahora ya tenemos tres eslingas, lo que nos obliga a tomar un eje más porque es tridimensional. Bueno, ahora ¿cómo resolvemos esto? Yo lo voy a resolver de esta forma. Primero me voy a concentrar en la eslinga B, luego en la eslinga C y luego en la eslinga D. ¿Ya? Si se fijan aquí, desde el punto de anclaje de la eslinga en la carga, si yo trazo una línea hasta el centro de gravedad, fíjense que se me forma un triángulo con la eslinga, la altura y la línea que he trazado hasta el centro de gravedad. ¿Ya? Esto me va a indicar la inclinación de esta eslinga. Lo voy a hacer con rojo. Como es la eslinga B, yo le voy a poner ángulo de inclinación B. ¿Ya? Este ángulo de inclinación podemos calcular directamente. ¿Ya? Como va a ser un poco largo este video, no vamos a perder mucho tiempo en el cálculo de ángulos de inclinación. Así que este ángulo de inclinación B, ya yo lo he calculado o lo he medido, y tiene una inclinación de 63.4 grados. Esa es la inclinación de la eslinga B con la horizontal. ¿Ya? Ahora, yo quiero saber las fuerzas en X que hay en esta eslinga como resultado del peso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como ustedes saben, la tensión se descompone en sus diferentes componentes de acuerdo a los ejes que tenemos. Por ejemplo, esta tensión es la tensión B en Z, ya, porque es el eje que lleva un nombre Z, que es el eje de la altura, que va hacia arriba. Luego voy a tener otra tensión paralela al eje Y, que va a ser mi tensión B en Y. Y fíjense, otra tensión, si este es mi eje X, voy a tener otra tensión paralela al eje X. Aquí no lo voy a rayar para no rayarlo el dibujo del ángulo. Ya lo voy a poner aquí. Tensión B en X. ¿Ya? Ahora, fíjense una cosa. Estoy acá. Fíjense en mi triángulo grande. ¿Ya? Este triángulo grande va a tener una, vamos a llamarlo una sombra a su cateto adyacente de este triángulo grande, ¿ya? Como una proyección de la tensión B. ¿Ya? Esta sombra, por decirlo así, o la proyección de la tensión B, yo la voy a llamar tensión B prima. ¿Ya? Y fíjense que aquí se forma un triángulo. Y el ángulo, este triángulo es en el plano, obviamente. ¿Ya? En el plano. Y va a tener su respectivo ángulo de inclinación, que para ser más específico lo vamos a llamar de minúsculo. ¿Ya?
Ahora, primero voy a sacar las componentes en X de la tensión B. Fíjense, aquí se me forma un triángulo pequeño. La componente en X va a ser el cateto adyacente, pero del triángulo pequeño. ¿Ya? Entonces, yo digo coseno de B del ángulo B chica igual cateto adyacente, la tensión en B en X sobre la hipotenusa. Fíjense, mi hipotenusa de este triángulo pequeño es este cateto, que es la proyección de la tensión en B. ¿Ya? Pero ahora, aquí igual esta proyección de la tensión en B es un cateto adyacente. Fíjense, aquí lo voy a hacer. La tensión en B' va a ser igual al coseno del ángulo de inclinación de la eslinga por la hipotenusa, que en este caso es la tensión de la eslinga B. ¿Ya? Esto lo voy a reemplazar acá. Coseno de B, tensión en B en X sobre coseno del ángulo de inclinación por la tensión B. Entonces, fíjense, mi tensión B en X va a ser igual al coseno del ángulo de inclinación del triángulo pequeño por el coseno del ángulo de inclinación de la eslinga B por la tensión en B, es igual a la tensión B en X. Ya, esa es mi tensión B en X. Ahora paso a la tensión B en Y. Esto es prácticamente lo mismo, solamente que la tensión B en Y va a ser el cateto opuesto de este triángulo pequeño. ¿Ya? Si es prácticamente lo mismo, ustedes pueden hacerlo desarrollándolo para practicar. Yo lo voy a hacer más directamente. ¿Ya? Si aquí puse coseno a un cateto adyacente, para el cateto opuesto voy a poner seno. Seno de B por, en este caso, coseno sigue siendo el mismo, porque este es el cateto adyacente del triángulo grande, por la tensión B. Este es igual a la tensión B en Y. Ahora, de la tensión B me falta ese componente en Z, ¿no? Esto lo vamos a hacer aquí arriba. Espero que se vea bien. ¿Ya? Fíjense, la componente en Z es paralela a este cateto. ¿Ya? Entonces, yo uso el seno del ángulo de inclinación de la eslinga B, que es igual al cateto opuesto, tensión B en Z, sobre la hipotenusa, que es la tensión en B. De aquí despejo tensión B en Z igual seno del ángulo de inclinación B por tensión en B. ¿Ya? Entonces ya tengo las tres componentes en X, Y y Z de la tensión B. Exactamente lo mismo voy a hacer para las demás eslingas. Que voy a poner para la eslinga C. Fíjense la eslinga C. Aquí vamos a tener que usar un poco la inclinación. Si yo trazo una línea desde el punto de anclaje de la eslinga C hacia el centro de gravedad de la carga, igual se me forma un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, igual como en este caso, yo tengo que sacar las componentes en X, Y y Z de esta tensión. Ahora la componente en X
fíjense que va a ser paralela al eje X. Y fíjense una cosa, la tensión tiene esta dirección de acá hacia allá, entonces apunta hacia ese lado, por lo que su componente también tiene que apuntar en el lado opuesto de donde están saliendo, como avanzando. Ya te lo voy a hacer con este otro color. Esa va a ser la componente C en X. Entonces, la componente en Y va a ser la paralela al eje Y. ¿Ya? Bueno, parte de acá, pero como es paralela a este eje, lo voy a hacer de acá. Hacia el punto unión. ¿Ya? Esa va a ser la tensión C en Y. Y la tensión C en Z va a ser, al igual que en B, este cateto. Tensión C en Z. Ya. Entonces, fíjense que esto tiene un ángulo de inclinación con la horizontal, que igual le vamos a llamar ángulo C mayúscula. Y este triángulo, que espero que se vea bien, este triángulo es un triángulo rectángulo. Ya, aquí en 90 grados va a tener un ángulo de inclinación que va a ser seminúcleo, ya, igual que en el caso de la linga B mayúscula y B minúscula. Ya. Entonces comenzamos por el eje X. La tensión C en X, fíjense que en este caso va a ser el cateto opuesto al ángulo C minúsculo. Entonces, seno del ángulo C minúscula igual al cateto opuesto, la tensión C en X sobre la hipotenusa. La hipotenusa va a ser, como en este caso, la proyección de la tensión en C, pero en la horizontal, como un cateto adyacente del triángulo grande. ¿Ya? Entonces, esto puedo hacerlo más directamente. Si es el coseno del triángulo grande, directo pongo coseno del ángulo C mayúscula por la tensión en C. Si es el mismo desarrollo que se hizo acá, solamente que lo estoy haciendo más directo. ¿Ya? Entonces, simplemente voy a despejar tensión C en X igual a seno de C minúscula por el coseno de C mayúscula por la tensión en C. Ahora, tensión C en Y. Fíjense que este triángulo pequeño, la tensión C en Y va a ser el cateto adyacente. Lo voy a hacer directamente. Si quiere el cateto opuesto y le puse seno, el cateto adyacente va a ser coseno por la tensión en C. ¿Ya? Y fíjense la tensión en C, pero en el eje Z de este triángulo grande, ¿qué va a ser? El cateto opuesto, ¿no? Entonces ya directamente lo voy a hacer. Tensión C en Z igual al seno el ángulo de inclinación de la eslinga C mayúscula por la hipotenusa, que es la tensión en C. Ahora pasemos a la eslinga D y la tensión en esa eslinga, que es la tensión D. Hacemos exactamente lo mismo que en los anteriores casos. Bien, se voy a trazar una línea desde el punto de anclaje de la eslinga D en la carga hasta el centro de gravedad. Fíjense que en el triángulo pequeño que se me forma aquí en el plano de la carga hay un ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación, aquí lo voy a poner, va a ser D minúscula. ¿Ya? Y la eslinga tiene un ángulo de inclinación con respecto a la superficie de la carga, que va a ser
sea, no podía borrar esto. Va a ser D mayúscula. ¿Ya? El procedimiento es exactamente el mismo que en los anteriores casos. Que voy a poner D. ¿Ya? Solo eso. Ya. ¿Cuál es la tensión D en X? Fíjense. La tensión D es paralela al eje X. Este es mi eje X. La tensión D paralela a ese eje va a venir de acá hacia acá. Va a ser el ángulo o el cateto adyacente del triángulo pequeño, cuyo ángulo de inclinación es D minúsculo. Entonces, es lo vamos a hacer más directamente. El ángulo de inclinación del triángulo pequeño es el cateto adyacente coseno del ángulo de inclinación del triángulo pequeño. ¿Ya? Por la hipotenusa. La hipotenusa, fíjense, la hipotenusa del triángulo pequeño es igual al cateto adyacente del triángulo grande. ¿Ya? Entonces, el cateto adyacente del triángulo grande es igual coseno del ángulo de inclinación del triángulo grande por su hipotenusa, que es la tensión en D. ¿Ya? Entonces esa es nuestra componente en X de la tensión en D. Ahora la tensión paralela al eje Y. Fíjense, desde aquí sale aquí, con esa dirección, ¿ya? Paralela a este eje. Ahora puedo hacerlo también aquí, pero para no estar borroneando, ya, esta es la tensión D en Y. Entonces fíjense que el cateto opuesto, si aquí usé coseno cuando era el cateto adyacente, aquí uso seno. Esta es la hipotenusa del triángulo pequeño, es la misma que el anterior caso. Ahora me resta la componente en Z de la tensión en D. Fíjense que el cateto opuesto del triángulo grande, tensión D en Z. Cateto opuesto, seno del ángulo de inclinación del triángulo grande por la hipotenusa, que es la tensión en D. Fíjense que para cada tensión tengo tres ecuaciones. Para la tensión en B, no lo subrayé acá, tengo la tensión B en X, tensión B en Y y tensión B en Z. Para la tensión en C, tengo tensión C en X, tensión C en Y y tensión C en Z. Para la tensión en D, tengo tensión D en X, tensión D en Y y tensión D en Z. Ahora nos resta hacer esto, lo que nos indica la estática. Sumatoria de fuerzas en X primero, igual a 0. Vamos a usar la convención de signo de que las fuerzas que van apuntando hacia el eje positivo van a ser positivas. Las fuerzas que van apuntando hacia el eje negativo X van a ser negativas. ¿Ya? Entonces, ¿qué fuerzas tengo en X? La tensión B en X. Fíjense, este es mi eje positivo. Tensión B en X va apuntando hacia el eje negativo. Entonces, negativo. Ahora la tensión en X, C. Tensión C en X va apuntando hacia el eje
negativo, como yéndose hacia la parte negativa, entonces va a ser igual negativo. Ahora la tensión D, fíjense, parte de acá, yendo a este lado, tensión D en X, o sea, yendo hacia el eje positivo, entonces va a ser positivo. Esas son mis tres tensiones en X. Ya. Ahora fíjense, ahora vamos a reemplazar. Esto yo lo voy a hacer más desarrollado. Vamos a hacerlo directamente. Menos tensión B en X. Fíjense, ¿dónde está tensión B en X? Tensión B en X igual a coseno del ángulo B minúscula. Ese ángulo ya yo lo he medido y es de 37 grados por coseno de B mayúscula, el ángulo de inclinación de la eslinga. Ya lo he medido y es de 63.4 grados por la tensión en B. Menos tensión C en X, seno de ángulo C minúscula por el coseno del ángulo C mayúscula. En este caso me da 70.2 grados por, fíjense, la tensión de C más la tensión D en X más tensión D en X, coseno del ángulo D minúscula, en este caso es de 14 grados, por coseno del ángulo D mayúscula, que es 67.6 grados, por la tensión en D. Ya. Entonces, aquí lo que voy a hacer es hacer la operación. Multiplico esto y en este caso me da negativo 0.36 por la tensión en B menos, multiplico esto y me da 0.19 por la tensión en C más, multiplico esto y me da 0.37 por la tensión en D. ¿Ya? Esa es la sumatoria de fuerzas en X. Y a esto yo le voy a llamar ecuación 1. Exactamente lo mismo voy a hacer para la sumatoria de fuerzas en Y. Anoto todas las ecuaciones en Y de cada una de las tensiones de las eslingas y bueno, lo vamos a ir anotando con la convención de signo de que los que van apuntando, las tensiones que van apuntando hacia el lado positivo del eje Y van a ser positivas y de lo contrario van a ser negativas. La tensión B en Y, fíjense, va hacia el lado positivo del eje Y, entonces va a ser positiva. La tensión tensión C en Y va apuntando hacia el lado negativo y la tensión D en Y apuntando hacia el lado negativo. Ya. Esas son todas mis tensiones en Y. Esto igual a 0. Luego de reemplazar aquí sus respectivas ecuaciones, fíjense, reemplazo las respectivas ecuaciones usando obviamente los mismos valores que usamos acá para los ángulos. Entonces todo esto me da igual 0.27 por tensión en B menos 0.28 por la tensión en C menos 0.092 por la tensión en D.
Y a esto yo lo voy a llamar ecuación 2. Hago exactamente lo mismo para las tensiones en el eje Z. Igual con la convención de signo de que las tensiones que van hacia arriba van a ser negativas y las tensiones que van hacia abajo van a ser positivas. ¿Ya? Entonces, luego también de reemplazar en sus respectivas ecuaciones para cada componente en Z, esto me va a dar igual menos 0.89 por tensión en B, menos 0.94 por tensión en C, menos 0.92 por la tensión en D. Y aquí, como estamos en el eje vertical, ya entra el peso. El peso está yendo hacia abajo, entonces yo lo pongo positivo. El peso en este caso le vamos a poner 3.500 libras. Y a esta ecuación yo le voy a llamar ecuación 3. Ahora, fíjense, tengo mi ecuación 1, tengo mi ecuación 2 y tengo mi ecuación 3. O sea que tengo 3 ecuaciones y mis incógnitas, o sea, lo que yo quiero saber es la tensión en B, tensión en C y tensión en D. Fíjense que en cada una de las ecuaciones tengo esas 3 incógnitas. ¿Ya? Aquí lo que se hace es resolver el sistema de ecuaciones. Ya esto lo vamos a hacer en otra hoja porque aquí no me alcanza. Bueno, acá tenemos las ecuaciones derivadas de las fuerzas en X, fuerzas en Y y fuerzas en Z. Ahora, ¿qué nos resta? Resolver las ecuaciones para encontrar cada una de las incógnitas que queremos. Hay varios métodos, pero lo vamos a hacer paso a paso. Yo voy a agarrar la ecuación 3 y de esta ecuación 3 voy a despejar la tensión en B. Menos 0.94 por tensión en C, menos 0.92 por tensión en D, más 3.500 libras, igual a 0.89 por tensión en B. Aquí estaba en negativo, lo estoy pasando para que se me haga positivo. Fíjense que pasando este término acá me va a quedar con 0.89, pero yo quiero deshacerme de esto, así que voy a pasar para que divida 0.89 a cada término. Ya. Entonces aquí me da igual esto. Esto lo voy a hacer más directamente. Ya ustedes lo comprueban en su calculadora. Esto me da igual a 0.94 entre 0.89, tiene signo negativo, menos 1.06 por la tensión en C, menos 1.03 por la tensión en D, más 3.932.6 libras, que es igual a la tensión en B. Ya. Ahora, esta es la ecuación que es igual a la tensión en B. Ahora yo voy a agarrar la ecuación 2 y esta ecuación la voy a introducir aquí. Que voy a poner en 2. Fíjense, voy a meter ecuación 2. 0.27 por tensión en B. En lugar de poner tensión en B voy a poner todo esto. Menos 0.28 por tensión en C, menos 0.092 por tensión en D. Ahora me resta hacer las multiplicaciones. 0.27 por 1.06. Eso lo vamos a hacer más directamente.
Fíjense que aquí tiene signo positivo, signo negativo, multiplicado a signo negativo. 0,29 por tensión en C menos 0,28 por tensión en D más 1061.8 libras menos 0,28 por tensión en C menos 0,092 por la tensión en D. Ahora, fíjense, tengo tensión en D, tensión en D, tensión en C, tensión en C. Me resta hacer las simplificaciones o sumas o restas que amerito. Ya, tensión en C, 0,29 menos 0,29 menos 0,28, ya, menos 0,57 por la tensión en C. Esto lo van comprobando ustedes. 0,37 por la tensión D más 1061.8 libras. Siempre está igual a 0. Todo está igual a 0. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Despejar la tensión en C. Si lo hacemos más paso por paso, porque todo esto, tensión en C está restando por pasar acá, sumar. Ahora esto está multiplicando por pasar a dividir. Vamos a hacer así. El 0,57 lo estoy pasando ya a dividir acá. Aquí me queda tensión en C. Ahora, tensión en C va a ser igual. Fíjense, esta división menos 0,65 de la tensión en D más 1862.8 libras. Eso es tensión en C. Ahora voy a agarrar la ecuación 1, esta ecuación primera, resultado de los componentes en X, y ahí voy a introducir tensión en C. Como ya tengo ecuaciones para tensión en B y tengo ecuaciones para tensión en C, entonces voy a introducir las ecuaciones para tensión en B y para tensión en C. Fíjense que me dice 0,36 por tensión en B. Tensión en B es menos 1,06 por la tensión en C, menos 1,03 por la tensión en D, más 3.932.6 libras, menos 0,19 por la tensión en C, y la tensión en C todo esto, menos 0,65 por la tensión en D, más 1.862.8 libras, luego más 0,37 por la tensión en D igual a 0. Ahora me toca hacer aritmética, multiplicar esto por cada término del paréntesis, lo mismo esto, 0,19 por cada término del paréntesis, siempre tomando en cuenta los signos. Lo vamos a hacer directo, ¿ya? Voy a hacer todas las multiplicaciones y todo me sale 0,19 por tensión en C más 0,74 por tensión en D menos 1415.7 libras igual a 0. Fíjense que aquí todavía tengo tensión en C. Otra vez voy a reemplazar aquí la tensión en C. 0,19 por 0,65 por la tensión en D más 1862.8 libras más 0,74 por la tensión en D menos 1415.7 libras igual a 0. De nuevo hago aritmética y esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. Ustedes lo comprueban en su casa.
12 por tensión en D más 353.9 libras más 0.74 por la tensión en D menos 1415.7 libras igual a 0. Fíjense, ya voy reduciendo. Menos 0.12 por tensión D más 0.74 por tensión en D. Se me va a ir, me va a dar 0.62 por la tensión en D menos, fíjense, 353.9 libras menos 1415.7 libras a menos 1061.8 libras igual a 0. Ahora solamente despejo la tensión en D. Fíjense, esto está negativo, va a pasar al otro miembro como positivo, sobre esto está multiplicando, va a pasar a dividir. Igual, tensión D va a ser igual a 1061.8 libras sobre 0.62, me da 1712.6 libras. Y esa es la tensión en D. En esta eslinga, la tensión en D. Ya. Fíjense, 1712.6 libras. Ahora, ¿qué me resta hacer? Eso yo se los voy a dejar a ustedes. Tenemos las ecuaciones. Ya tenemos cuánto la ecuación corresponde a cada tensión. Ya tenemos el valor de la tensión D. Fíjense, este valor de la tensión D voy a reemplazarlo aquí en la ecuación de la tensión C. Fíjense, aquí tengo tensión D. Anoto menos 0.65 por, en lugar de poner tensión D, voy a poner 1712.6 y lo vamos a ir haciendo un poquito. 0.65 por tensión D, 1712.6 libras más 1862.8 libras. Ahora todo me va a salir en libras. ¿Ya? Ahora multiplican menos 0.65 por 1712.6 libras. El resultado le suman a 1862.8 libras. Y eso les va a dar el valor de la tensión C en libras. Ahora, ya tengo, fíjense, en la ecuación de la tensión B. Ya voy a tener el valor de la tensión C, ya tengo el valor de la tensión D. Solamente me resta reemplazar y sumar o restar lo que corresponde. Y con eso tendríamos el valor de la tensión en cada una de las eslingas. En la eslinga B, en la eslinga C y en la eslinga D. Ya. Luego vamos a hacer también para tensión en 4 eslingas. Como ven es fácil, pero es un poco largo y hay que analizarlo. Y la cosa es entenderlo, ¿no? Después ya se hace más práctico.